¿Qué secretos se ocultan más allá de las páginas de los textos sagrados que conocemos? ¿Qué historias, conocimientos y revelaciones han sido silenciados o relegados al olvido? En este viaje apasionante exploramos una dimensión mística y estimulante. El mundo de los libros apócrifos, escritos antiguos, que a pesar de su exclusión de los cánones religiosos tradicionales, aún resuenan con preguntas profundas y revelaciones que desafían los límites de la tradición espiritual y académica. Acompáñanos mientras desentrañamos el misterio de estas escrituras enigmáticas, explorando su origen, contenido y el impacto que han tenido en nuestra comprensión de lo divino, lo humano y lo histórico. Los libros apócrifos son textos religiosos antiguos que no fueron incluidos en los cánones oficiales de las religiones organizadas, como la Biblia. El término apócrifo proviene del griego y significa oculto o escondido. Estos textos suelen estar rodeados de una obra de misterio, tanto por su naturaleza poco convencional como por las razones detrás de su exclusión. Entre los más conocidos encontramos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena o el Libro de Enoc. Estos escritos no forman parte de la Biblia tal como la conocemos hoy, pero arrojan luz sobre historias alternativas y perspectivas únicas que complementan o incluso contradicen los textos sagrados tradicionales. ¿Por qué estos textos no llegaron al público general? ¿Qué mensajes contienen que resultaron inaceptables o peligrosos para las autoridades religiosas de su tiempo? Para comprenderlo, necesitamos indagar en su contexto histórico y las fuerzas que moldearon la tradición religiosa. Para entender los libros apócrifos, debemos retroceder a épocas de intensa diversidad espiritual, como los primeros siglos de la era cristiana. Fue un tiempo en el que abundaban diferentes sectas, cada una con sus interpretaciones sobre lo divino, lo moral y lo cósmico. Los libros apócrifos reflejan este mosaico de creencias al ofrecer versiones alternativas sobre figuras centrales como Jesús o los ángeles. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás recoge dichos atribuidos a Jesús que enfatiza la iluminación interna más que la salvación externa, mientras que el Evangelio de María Magdalena destaca el papel de las mujeres en la espiritualidad, desafiando las estructuras jerárquicas tradicionales. Sin embargo, para unificar la fe y establecer criterios claros, las autoridades religiosas tomaron decisiones sobre qué textos serían considerados sagrados. En concilios como el de Nicea se seleccionaron ciertos libros que hoy forman la Biblia, mientras los demás, incluyendo los apócrifos, fueron descartados o incluso prohibidos. ¿Qué contienen exactamente los libros apócrifos? Sus temas son diversos y en muchos casos profundamente místicos. Muchas enseñanzas apócrifas, como las del Evangelio de Tomás, se centran en el autodescubrimiento y la capacidad innata del ser humano para conectarse con lo divino. En libros como el Libro de Enoc encontramos fascinantes narrativas sobre ángeles caídos, secretos del universo y minuciosas descripciones de los cielos, ampliando nuestra comprensión del cosmos como expresión de lo divino. Estos textos a menudo desafían las nociones tradicionales de pecado, salvación y divinidad, ofreciendo interpretaciones alternativas que ponen en duda la autoridad de las instituciones religiosas. Por ejemplo, el Libro de Enoc relata la historia de los vigilantes, ángeles que se rebelaron contra Dios, trayendo consigo conocimientos secretos para la humanidad. Esta narrativa amplifica nuestra visión de lo divino como un terreno conflictivo y complejo, en lugar de un simple dogma. ¿Por qué fueron rechazados estos textos? Las razones van más allá de lo teológico. Las decisiones sobre qué incluir en el canon responden tanto a factores políticos como culturales. Para las autoridades religiosas, los libros apócrifos representaban un desafío a su poder y a la estructura establecida. Por ejemplo, las enseñanzas igualitarias del Evangelio de María Magdalena, que otorgan protagonismo espiritual a las mujeres, chocaban con la doctrina patriarcal emergente. Además, los textos apócrifos presentaban ideas que a menudo eran percibidas como heréticas o peligrosas para la consolidación de una fe unificada. Su exclusión permitió reforzar una versión única de la verdad religiosa, asegurando control sobre las interpretaciones espirituales y sobre el poder cultural de las Escrituras.
Aunque silenciados durante siglos, los libros apócrifos siguen teniendo un enorme impacto en el pensamiento contemporáneo. Su capacidad para desafiar ideas arraigadas los convierte en una fuente invaluable de reflexión, tanto para académicos como para exploradores espirituales. Estos textos enriquecen nuestro entendimiento del desarrollo histórico y teológico de las tradiciones religiosas. Desde novelas hasta películas y teorías de conspiración, los apócrifos despiertan una fascinación duradera en el arte y en la cultura popular. Estas escrituras representan herramientas para el autodescubrimiento y la introspección. Uno de los aspectos más poderosos de los textos apócrifos es su capacidad para desafiar nuestras suposiciones y nos invitan a reconsiderar los límites entre verdad y mito, entre historia y espiritualidad. Los libros apócrifos no solo provocan asombro, también nos cuestionan: ¿qué consideramos como verdad? ¿Por qué unas historias prevalecen mientras otras son relegadas? Estas preguntas no solo tienen implicaciones religiosas, sino que también abren puertas al entendimiento de la naturaleza de las tradiciones humanas. Imagínate leyendo estas escrituras con mente abierta. ¿Qué cambiaría en tus propias percepciones del mundo espiritual y humano? Quizás, solo quizás, podrías descubrir piezas de un rompecabezas universal que nunca sabías que faltaban. Los libros apócrifos son más que textos antiguos, son ventanas hacia un mundo de creencias olvidadas, un caleidoscopio de la creatividad espiritual humana y una provocación para mirar más allá de lo evidente. Al final, nos invitan a aventurarnos en un espacio donde el misterio reina soberano. Atrévete a explorar y descubre lo que por siglos estuvo oculto. Adéntrate en el secreto de los libros apócrifos y síguenos para más curiosidades asombrosas.